Festival Vientos de la Montaña. Hijos de la Tierra. Actriz de cine. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. En días pasados se llevó a cabo en Texcoco el Festival de Voces de la Montaña, en el que participó el compositor y músico Goran Bregović, originario de la ex Yugoslavia. Goran compartió escenario con 50 instrumentistas texcocanos, quienes llegaron listos para mostrar su talento y honrar su tradición musical heredada por generaciones. Muy contento y muy asustado porque hay mucha gente que me va a venir a ver cómo toco. Para nosotros es un evento muy importante porque se presentan por lo menos 3 niños de cada núcleo musical y son 10 núcleos. Somos el coro del municipio de Texcoco. Bueno, mi instrumento se llama clarinete. Yo salí diario para venir aquí. Me siento nervioso y a la vez emocionado. Pues muy orgulloso y porque llegan otros músicos de otros países y me gusta. Muy contento porque vienen extranjeros a nuestro municipio, a nuestro país y así nos volvemos más reconocidos en el mundo. Las canciones que vamos a tocar es la de Cielito Lindo, Por ti volaré, la del Himno a la Alegría. La música para mí es representar los sentimientos que se sienten en cada canción y una forma de desestresar y quitarse el enojo de alguna manera. Es muy hermoso la música, es muy inspirador para las personas, te relaja, te concentras más en el estudio. Yo invito a todos los niños que estén viendo a que vengan a tomar clases de coro. Y ahora en Vientos llegó la hora de tu sección Entérate. El alcoholismo es una de las enfermedades que se genera por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la adicción que provoca. Consciente de los problemas que conlleva, Rigoberto de Venustiano Carranza en Chiapas nos habla sobre este padecimiento. Cuando nací yo, mi papá todavía le gustaba mucho el trago. No quedaba dormir en mi casa, a los 3 días viene, bien borracho, todo. Ya desde que se enfermó del hígado, parece así del hígado, ya desde ahí empezó a dejar el trago, poco a poco. La persona que cae en el alcoholismo se daña pues los organismos, todo. Y no lo puede dejar uno pues hasta ir en el grupo de los alcohólicos anónimos. Que cuando llegan pues bolos les pega la mujer o los hijos. Y cuando cada tiempo que están bolos les tienen miedo, pues los hijos tienen miedo del papá o de la mamá, a veces también pues las mujeres toman. Ese es un mensaje para todos los adultos que toman, que dejen esa adicción porque es malo, porque los pueden matar, pues es una enfermedad mortal, les daña el organismo, todo, hasta mueren pues de tanto tomar. Lupita es una orgullosa representante de la cultura Yoreme Mayo de Sonora, una comunidad indígena que respeta sus tradiciones y tiene su propia visión del mundo, así como las formas particulares de vivir y explicar los fenómenos naturales. Mi comunidad se caracteriza por sus costumbres y tradiciones. Mi nana nos dijo
Cuídense del eclipse, ya que puede traer muchas malas enfermedades. Se dice que el sol se está durmiendo y que la luna se lo puede comer. Y si el sol se desaparece, se acaba la vida entre los lloremes mayos. Se dice que hay que hacer mucho ruido para despertar al sol. También había que proteger a las señoras embarazadas, amarrarle listones rojos alrededor de su panza, colgarle objetos metálicos para que la luna no se coma al niño. Mi mamá me dijo que le ayudara a amarrarle listones rojos a las plantas con los animalitos de la casa y los protegimos del eclipse. Donde hay una cruz principal, los mayores rociaron con ceniza alrededor, la bañaron con agua para que no entren las malas vibras durante el eclipse. Estos astros pueden morir. El sol representa al Padre, la luna a la Madre de todo el universo Yoreme. ¿Cómo puedes transmitir una tradición si los adultos ya no están contigo? Un grupo de niñas, niños y adolescentes peruanos, apoyados por ABBA y el proyecto Alpachucucuna, piensan que esto se logra simplemente compartiendo. Ellos son los niños de la tierra, quienes llegan a nuestras pantallas gracias a este reportaje de NAPA, nuestros socios de Guadada News for Kids en Perú. Ellos son algunos de las niñas, niños y adolescentes de Chuchi en la región Ayacucho. Gaños kay llaqtay mankutimuni kay taxkaspay estudiarani kay Tucupe, no, hasta escuela tukunaykama y ñuqamrani kay llaqtaman kay warmachakunaman kay chimpita yachachinaypaq. Estamos enseñando para que utilicen ellos también. Y a mí también me enseñaron los señores mayores y ya sabían ya mucho. El chimpita es un que utilizan más generalmente las mujeres que amarran las polleras. Es un costumbre del pueblo. Ellos también quieren aprender, por eso nosotros compartimos con ellos. Ellos aprendieron a recuperar las tradiciones de sus abuelos gracias al proyecto Alpachucucuna, que significa Niños de la Tierra. Varias de las tradiciones de esta zona del país se perdieron. Y es que muchos de sus abuelos murieron durante la época del terrorismo, pero además muchos de sus padres fallecieron por diversas enfermedades. Ñuqapa mamay wañukurqa kimsawata chayaq kachkati hinas ñuqaykuta riqsimuswanku kay institución ABBA Alpachucucuna. Ñuqkarani beneficiaria desde mamay dejawasqamanta yaymanta son hasta wiñasqaymi escuelatapas tukuru niña asukunanpas sigichkani con más estudiota kay Huamanga llaqtapi academia preparakuspay y Lo que son los huérfanos tienen mayor necesidad. En esta comunidad esperan su oportunidad, pero nunca llega. Ningún gobierno nunca se recuerda. Me gustaría que haya una oportunidad, que haya una buena educación. A pesar de esto, los no adultos aman a su tierra y desean siempre verla crecer. Ñuqa kaypi chagra peruani mamayta ayudani, ganaduyku cancha, ganaduykuta atendieni y chaymanta siembrani kutaq, por ejemplo, ajo. Para estos no adultos, todo lo que reciben de su pueblo deben compartirlo una y otra vez. Y así crecemos todos. Ahí me siento como una familia. Ñuqa niyman chay namanta ñuqa mana munaymanchu kay jovenkuna wiñaruspan kay comunidadta narunanpa dejawnanpa ñuqa niyman kay chaynallataq qhipay hamuqku hukniykunapas chayna wiñaruspanku mana dejananpaq ñuqa munayman chayta. Es probable
probable que mientras veas las noticias cuando vas en algún transporte público o al ir caminando por las calles, escuches la palabra damnificado o damnificada. ¿Pero qué significa? Resulta que sus raíces se encuentran en el latín y se compone de dos léxicos, damnum, que es condena o castigo, y facere, que quiere decir hacer. Así que su traducción sería el que ha recibido un daño. Ahora, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, damnificado se refiere a aquella persona que ha sufrido grave daño de carácter colectivo. Por eso se habla de los damnificados por inundaciones, derrumbes o terremotos. En este primer año de Vientos, Noticias que Vuelan, te hemos presentado notas que nos muestran las enormes capacidades de niños y niñas de México y de otros países. Una de esas historias fue la del coro de voces Yumú, de San Juan Ixtenco, Tlaxcala, quienes cantan en otomí. Hoy te compartimos la noticia de que este coro, que promueve el rescate de su cultura, además ahora la difunde a nivel internacional, ya que en días pasados visitó el Vaticano, en el corazón de Italia, donde tuvo la oportunidad de cantar para el Papa Francisco. A la sección Dinos llegó un video desde Quito, Ecuador, donde unos chicos han encontrado en el arte urbano un camino para expresar sus emociones y su visión del mundo. Me gusta mucho hacer esto por lo que refleja mi mundo y me puedo reflejar a través de los grafitis, dar a conocer mis ideas, lo que yo pienso y lo que yo siento. Y de enseñar no me enseñó nadie, yo aprendiendo. Veía en las calles cómo hacían eso y me gustó y la forma y la idea. Más me gusta grafitear, letras, escribir letras, todo eso y paisajes así un poco. Podría comenzar pintando murales en otras partes y seguir así. A lo largo de la historia del cine, muchos niños y niñas han participado en películas y cortometrajes, regalándonos historias e imágenes inolvidables. ¿Pero qué se siente participar en una película? Eso nos cuenta Romina Luna, quien vive en una tierra con una larga tradición cinematográfica. En la película que yo grabé utilizaba un shortcito, una blusa y me tenían que ensuciar con tierra. Y cuando llegaba a donde dormía, mi abuelita decía, métete a bañar. El cortometraje se llama Desde una ventana y representaba la vida de niña de Nelly Campobello y yo representaba a Nelly Campobello. Un rodaje es si tú te metieras en otro cuerpo, como tú te fueras al siglo otro y te metieras al cuerpo de alguien más, pero tienes que seguir tu papel, tú ya no eres, yo soy Luna, por ejemplo, yo ya no soy Luna, ya soy Nelly Campobello. El director me decía, tú vas a estar aquí y luego vas a decir esto, luego vas a hacer el otro, luego le vas a sacar la foto al muerto, me decía cosas así. Y el director se llamaba Sebastián Ira. Regresamos a primera corte. Si llegan a tener un casting, vayan al casting y si es probable que vayan a ganar. Y si ganan, pues qué bueno, pero sí se despiertan muy temprano y terminan muy tarde. Así que no vayan a hacer un berrinche al director. Aquí en Durango se han grabado muchas películas que han llegado a ir a Hollywood y aquí se han venido americanos a grabar películas. Porque aquí es una tierra perfecta para hacer películas. Esto se llama storyboard y es lo que hacen los directores y lo dibujan para saber qué van a hacer los actores. El cine ha sido una de las actividades más representativas del Estado. Esta es una cámara antigua y antes se utilizaban estas cositas que están allá arriba para poderlas grabar, pero antes las películas eran en blanco y negro, ahora ya son en colores.
Las claquetas son para marcar la película y las claquetas traen el día que se grabó, el mes que se grabó, el nombre del director, el nombre del productor, el nombre del que graba. El cine nos muestra cosas que algunos creen que es real, pero al mismo momento no es real. Y a veces hacen películas de antes que se han pasado en la vida real. Gracias por habernos acompañado. Por esta ocasión hemos llegado al final de tu noticiero. Recuerda que para nosotros tú eres la noticia y aquí tienes un espacio en donde puedes participar con tus videos o haciéndonos llegar tus comentarios y sugerencias. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente por aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.